Ya, yo les quiero contar un poco sobre Nemesio en el barrio. Eh, no puedo, les voy a contar lo que sé, me falta mucha información todavía y para darles como una charla correcta. Pero como estamos de barrio, de vecinos, les puedo contar más informalmente. Tengo un torpeo por si acaso, así que miro para abajo. Ya, quería contarles que, primero que nada, Nemesio nació en Santiago Centro, y aproximadamente como a los 7 años se fue a vivir a Las Lilas, que es Leodoro Yáñez, casi llegando hacia Providencia. Entonces ahí terminó el colegio y fue a la universidad, estudió arquitectura. Y arquitectura se estudiaba en la Casa Central de la Católica, y venían aquí al cerro, que en esa época, me contaba mi papá, que era un cerro pelado, que no tenía ni un árbol, no había forestación de ningún tipo, eran espinos, áridos, secos, secos, piedras, nada más. Entonces, bueno, venían todos los estudiantes de arquitectura a hacer acuarela, porque hay que acordarse que en esa época no existían computadores, obviamente, entonces hacían los planos y además tenían que mostrar cómo se vería la casa en el lugar, y con árboles, con unas acuarelas, con un fondo, una presentación al cliente de la casa. Entonces, esa clase lo hacían aquí en el cerro, en la cantera. La cantera es, por los que no se han fijado, es como por Carlos Casanueva, un poco más hacia las Torres Santa María. El cerro tiene una parte que es como hay rocas, no hay árboles, hay rocas, y cuando, no sé, los que han estado aquí en este barrio hace mucho tiempo, cuando han habido terremotos, es de donde caen muchas piedras, se suenan las piedras y sale mucho polvo. Yo me acuerdo de chica, para el del 85, salió una polvareda enorme de ahí. Bueno, en esa cantera sacaban piedras antiguamente para hacer bueno, construcciones. Entonces lo llevaban para allá y hacían acuarela. Bueno, y él, mientras estaba practicando esta técnica que le enseñaban en la universidad, se puso a llover y vio que el agua empezó a correr por la hoja, y empezó a darse cuenta que él podía jugar con esto del agua con el pigmento, y bueno, se salió de todo protocolo de lo que tenía que hacer en la clase, y se le chorreó todo, pero él estaba fascinado. El profesor le puso pésima nota, pero él ahí enganchó con el arte, y ahí empezó a venir todos los fines de semana aquí a la cantera, al cerro. Hay que pensar que en esa época existía el Puente del Arzobispo. Su casa era llegando por Leodoro Yáñez, llegando a Providencia, entonces cruzaba el Puente del Arzobispo en bicicleta, y toda esta parte del río, este lado del río, era chacra. Entonces todo esto era la chacra de lo contador, entonces pasaba por este campo y llegaba al cerro y pintaba las casas que habían en el barrio durante mucho tiempo. Entonces, en ese momento él terminó de estudiar arquitectura, su padre era corredor de propiedades, y lo único que quería que su hijo fuera arquitecto, se llamaban los dos iguales. Entonces el papá tenía, fantástico, porque quería que su hijo eh, tuvieran él construyera nuevos edificios, que Santiago están apareciendo todos los edificios, y el papá era el corredor, así que negocio perfecto. Y a mi papá no le gustaba esa idea, y él quería pintar, pero tenía que cumplir con lo que su papá quería, porque ser pintor en esa época era ser bohemio, alcohólico, mujeriego, eso es lo que le decía a su papá. Entonces él le salió una beca y se fue a estudiar a Columbia Arquitectura. Terminó de estudiar magíster, se lo mandó a su papá y le dijo: yo ya cumplí, ahora me voy a dedicar a pintar. El papá casi se muere, se deprimió mucho, parece. Y Nemesio dijo, bueno, entonces se fue con la poca plata que tenía, se arrendó un lugar y empezó a limpiar autos, a construcciones en un barrio de inmigrantes, y logró hacer su serie de pinturas, las mandó donde su papá. Bueno, y ahí, bueno, empezó a irle bien con la pintura. En esa época también él fue a ver un grabador que se llama William Hayter, que tenía el Atelier 17, que estuvo en Nueva York eh, y en Francia, en París. Pero resulta que este señor tenía, en este taller iba Miró, iba Yves Tanguy, bueno, todos los pintores más reconocidos iban a ser grabados ahí. Entonces mi papá pagó un poco, pero como no tenía plata, se fue, o sea, fue un rato, pero después se retiró, y el señor lo becó. Entonces tuvo acceso a toda esa
a ese mundo y también tuvo acceso a esa forma de trabajar en conjunto. Este señor tenía un sistema como educativo muy bonito de trabajo comunitario. Al volver a Chile, Nemesio replicó ese mismo sistema y esa misma técnica de grabado en el taller 99, que quedaba en Guardia Vieja. Y el taller era en su casa y tenía la casa, el taller, su taller personal, hacía clases de dibujo, hacía todo junto en el mismo lugar, en Guardia Vieja. Entonces, en un momento, en la Casa Central de la Católica, donde está arquitectura, parece que había unas salas medias libres y se fue, el taller 99 lo trasladó para allá. En ese taller estaba, por ejemplo, Eduardo Vilches, Pedro Millar, estaba la Delia El Carril, que es la primera mujer la primera mujer chilena de Neruda, que hacía unos caballos maravillosos. Bueno, y estando ahí, haciendo sus clases ahí, bueno, se junta con todos sus amigos arquitectos y estaba Sergio Larraín García Moreno, el arquitecto, que eran amigos, y le dijo, mira, sabes que estamos pensando formar una escuela de arte bajo el ala de arquitectura. Entonces, ¿qué les parece que vayamos a ver? Porque hay una casa que están vendiendo, una casa patronal ahí en Pedro Valdivia Norte. O sea, no sé si se llamaba Pedro Valdivia Norte en esa época, pero... Entonces vinieron para acá Mario Carreño, yo sé que Sergio Larraín, no sé si Piwonka, el otro arquitecto, pero vinieron un grupo a ver este terreno. Me contaba mi papá que el puente que existía era el puente del Arzobispo y no había ningún otro puente. El Pedro Valdivia no existía, ningún otro puente. Parece que había un puente que conectaba más bien con, porque el Arzobispo es Bellavista, entonces que conectaba con Pedro Valdivia Norte, pero que era un puente, parece que no podían pasar autos, era como colgante, medio enclenque. Y todo esto era chacra, era campo. También me contaba que esto era el fondo de alguna familia, no sé, de apellido Fernández o algo así, no sé muy bien el apellido. Y después que un, eh, era un monasterio, o era de monjas, o era algo así. No lo tengo muy claro. Pero bueno, estaba en venta. Entonces lo vieron y se enamoraron del lugar y dijeron sí, de todas maneras, y armaron entonces arquitectura acá y empezó la escuela de arte. Como habían varios arquitectos y habían chacras aquí, porque aquí no había ninguna casa, estaba loteado, entonces él se compró 2 terrenos que en esa época, los primeros terrenos que se vendían eran el doble de los que se venden ahora. Se compró 2 terrenos, Sergio Larraín se compró la casa pegada a la casona de la escuela, y cuando se murió donó su casa a la escuela, entonces ahora es parte de la escuela. Y yo sé que, bueno, otros arquitectos también se compraron terrenos y empezaron a construir sus casas. Entonces ese también es bonito porque habla de cómo empezó el barrio a existir, pero a partir de este impulso de los arquitectos que empezaron a construir. También contarles que habían canales de agua, yo cuando chica habían canales de agua que venían del cerro al río, y la entrada de autos lo tapaba, pero después lo taparon y pusieron cañerías, pero era campo. Y también he visto fotos antiguas, cuando mi papá recién se hizo la casa, que desde la terraza, que hay una terraza que se ve el cerro, se veía, no habían casas, no había ninguna casa, entonces había unas pircas de piedra, que también yo he visto en las casas de los vecinos, que hay unas pircas y de sobre esas pircas están los muros, son unas pircas de piedra como con cemento. Seguramente algunos lo han visto en su casa. Bueno, yo tengo fotos desde la terraza, esas puras pircas, hasta el cerro, todo bajito, así unas pircas bajitas. ¿Qué más le puedo contar? Eso es lo que yo le puedo contar del barrio. Si quieren hacerme alguna pregunta del barrio, no sé, o sigo directamente a los Cuéntanos, grabados. cuéntanos un poco en dónde estás tú ahora, porque Nemesio tenía su casa, pero también tenía el Ah, taller, claro, ¿o no? En el barrio. claro, él tenía su casa y después construyó un espacio que es donde hacía el ojo, bueno, que lo tenía para uso variado, pero donde empezó a hacer el ojo con el arte, el programa Ojo con el Arte. Y ahora vivo yo
en este espacio. Es un espacio, a ver si quieren les puedo mostrar. Tendrían que ver los videos que están en YouTube del Ojo con el Arte. Bueno, ahí tengo todas unas muestras que quiero mostrar. Hacer. Pero donde está ese árbol, por ahí entraba con una campanita y decía Ojo con el Arte, y en ese mismo muro que está, ahí no sé si por hecho, cerca, por ahí donde está mi mano, pegaban todos los dibujos de los niños y hacía el programa. Y en esta esquina de acá, donde hay este piano, ahí tenía la mesa donde se sentaba y hacía el programa. Y filmaban, ya hay un altillo, entonces filmaban, no sé si, me dice si está muy loco, no alcanza a ver. ¿Se ve un altillo ahí? Bueno, de ahí filmaban el programa, ponían cámaras allá arriba y hacían el programa. Bueno, yo le quería contar también que la fundación que yo lidero, estamos ahora, bueno, como todos, pasando un momento difícil, los proyectos se nos cayeron, todos los proyectos inmediatos que teníamos, y estamos viendo si podemos reinventar algunos para fin de año o que tal vez salgan el próximo. Entonces, estamos haciendo en este momento una venta de grabados de Nemesio, que son de los años 50, que son unas litografías, que se las quiero mostrar por si les interesa, porque, bueno, estamos haciendo esta venta como todos estamos en situaciones difíciles y ver si podemos lograr un poco de plata para el funcionamiento de la fundación, por mientras que se logren los otros proyectos. Así que les muestro. Sí, Esto sí perfecto. puede ser divertido porque tengo... Ahí, me necesito ayuda para que me digan si es que se ve Sí, o yo, no. sí, Me voy yo te doy feedback de si se ve o no. Mientras tanto, antes de abrir el audio para todos, los que quieran ir escribiendo preguntas respecto a la historia que contó Guillermina, pueden hacerlo por el chat, porque me imagino que habrán vecinos que quizás conocieron a Nemesio o tienen recuerdos también de la historia de la casona, para poder ir Ay, sí, complementando. esto sería entretenido. Para poder ir complementando, claro, dónde estaban las pircas, por dónde corría el agua, hacer esta Ah, historia del barrio. otro dato que me acabo de acordar es que esta calle, Carlos Casanueva, se llamaba Montolín. Eso también me contó mi papá. Y me pasó que yo iba a clases de yoga en la calle Sotero Sanz, y hay unas casas antiguas ahí, como elegantes, y que tienen las plaquitas de fierro enlosado de los números. Salía abajo escrito Montolín. Entonces seguramente era la proyección de esta misma calle, al otro lado del río. Mira, Son deducciones, que me encanta ver esas cosas. Bueno, aquí tengo una serie de... Me embalé. Y armé una galería en la casa. Me fui entusiasmando. Pero yo les voy a ir mostrando de a poco. Estos son los grabados. tienes que bajar más el Sí, computador, les eso. voy a ir... esta serie que tengo aquí en el sillón. Son una serie que son canales de Chiloé, se llaman. Aquí hay uno. Bueno, hay mucho reflejo. Si tienen que imaginarse lo que es sin reflejo. ¿Y puedes de repente dejar fijo el computador y acercar el grabado? A ¿Se podrá ver. hacer eso? Ah, eso podría ser. Mira, ahí se ve mejor. Porque ahí puedes jugar con el grabado para que no haya reflejo. Inténtalo. Esto, uy, peor. No, se ve con el reflejo. No, 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 se, parece que... se ve. Pero bueno, pero para hacerse una idea, esa es la serie de Chiloé, dices tú, canales de Sí, Chiloé. estos son canales de Chiloé, que él fue en los años 50, fue con Sergio Larraín, hijo del fotógrafo, hicieron una exposición conjunta, él se dedicó a hacer acuarelas de Chiloé y Sergio Larraín sacó fotos, y hicieron esa exposición, y después de eso Nemesio se dedicó a hacer esta serie de grabados, como más abstractos, son como los reflejos del agua, las nubes reflejadas es como es cuando uno mira el agua y se pierde en el agua y empieza a ver manchas y corrientes de agua y los reflejos de los árboles. Bueno, estos son... O sea, como arquitecto era más naturalista en ese tiempo, más que hacer estructura, hacía paisaje. Claro, pero también había mucha estructura. En esta serie que les voy a mostrar justamente es su lado más como de paisaje de Chile. Esta serie, porque le interesaba mucho el recorrido de... Era un buen chileno, le gustaba su patria, el norte, el sur, entonces la artesanía. Entonces, además de hacer sus pinturas que eran como bien arquitectónicas, las clásicas, las que todos conocen,
tenía estas que eran más, como dices tú, naturalistas. Aquí hay una que son volcanes, porque en esta época hay que acordarse que estos grabados, perdón, no voy a marear, pero estoy de cuclillas tratando de... Estos grabados son de los 50, de los años 50, entonces él está descubriendo otras cosas, la potencia de Chile. Esto, por ejemplo, es terremoto, volcán, pero también tiene relación con la Tierra. Hay una serie también que hace de pinturas y de grabados que tienen que ver con lo telúrico de Chile, los volcanes, que es un país que tiene erupciones, un país que tiene mucho movimiento, entonces también él muestra las piedras preciosas en la cordillera, como un corte en la cordillera y con, no sé, los que fueron a ver la exposición el año pasado en Bellas Artes, ahí habían varias obras de esta serie, como de la tierra adentro. Perfecto. Aquí, bueno, aquí les voy a mostrar, ¿a dónde está el otro volcán? No. ¿Puedes tratar de mostrar el primer volcán, el que mostraste recién, a ver si se puede apreciar algo? ¿No se alcanza a ver? ¿Sí? Se ve pero lejos todavía, quizá un poquito más cerca. Ya, ahí se ve mejor. No sé si se alcanza a ver entero. No se alcanza a ver entero, pero se alcanza a ver un poco mejor que tan lejos. Ahí. En todo caso, a los que les interese, les voy a dar mi correo de la fundación y tenemos un PDF con todos los grabados y podemos, si a alguien le interesa comprar o verlos nomás, les puedo mandar el PDF, no tengo ningún problema. Mira, acá preguntan, perdón, en la parte anterior, la sección anterior de Chiloé, ¿de dónde eran esos canales? ¿De qué parte de Chiloé? No sé. No sé, dice canales de Chiloé nomás. Ya, ok. No sé exactamente qué. Claro, a ver, estoy viéndolo. Aquí uno dice canales de Chiloé Canales. No. Ya. No sé. Bien, sigamos, mira. Aquí, bueno, viendo temas de cordillera, también esto es como la amonites, los fósiles que hay adentro de la cordillera de las montañas. Ahí se alcanza a ver, ¿o no? No muy bien. Tú me No vas muy bien. diciendo. Pero Guillermina, igual muéstralo y yo lo que me comprometo a hacer es a través del correo de la Junta de Vecinos enviar el PDF y también tu correo para que todos puedan escribirte los que estén Perfecto, interesados. mejor. Mucho mejor, sí. ¿Te parece? Me parece, porque yo aquí en la pantalla lo veo bien, pero siempre es distinto. Con los reflejos, pero aprovechemos igual veámoslo. Mientras vamos al siguiente, cuéntanos un poquito de la personalidad de tu papá. Se veía por la tele, pero una cosa es verlo por la tele, otra cosa es la vía íntima. Po. ¿Era tan simpático como uno cree que era? ¿O era Sí, enojón? también. También era enojón, ya. No, tenía las dos cosas. Bueno, pero que era, esos son de Quinchamalí. ¿Se alcanza a ver las figuras de Quinchamalí? No, están lejos Los todavía. personajes son unas figuras de Quinchamalí. Ahí se está perfecto, se ve muy bien. ¿Sí? Sí. Ya, esos son, estas son figuras de Quinchamalí que les dio vida. Entonces aquí los tiene en la mesa con la referencia de los manteles que él ponía en otras pinturas, los cuadraditos que se volaban. También él hacía muchos cuadros con mesas, con platos, con la cuchara. Entonces les dio vida, ahí está la guitarrera, pinchando con un caballero en la sopa. Les da vida y hace pinta situaciones cotidianas del campo. Bueno, cuidado con el micrófono, que se escucha cuando lo toca. ¿Ese? ¿Puede acercarlo más? Es que se lo acerca. A ver, ahí lo alcanzan a ver entero, ¿no? ¿O no se ve? No. No se alcanza a apreciar tan bien. Yo quizás estoy... Sí, esta es la costurera, que también es una figura de Quinchamalí que está cosiendo. Ay, qué forma que es el reflejo. Pero genera harta curiosidad, pierde cuidado. Yo creo que todos vamos a querer ver ese PDF para poder verlo con más detalle, porque uno Aquí está... está la planchadora, que también es una figura de Quinchamalí. ¿Sí se ve mejor o no? Es una figura de Quinchamalí que está planchando. Porque a él le interesaba también, aparte
de la figura de Quinchamalí, de la cerámica, de la artesanía, él le interesaba mucho el tema de los oficios también. Entonces, él rescataba mucho ese tema y lo plasmaba mucho en su obra. A ver, no sé dónde está el micrófono. Aquí, ahí está. Esta, ¿se alcanza a ver o tampoco? Que yo más encima estoy Se ve atrás. el reflejo del computador. Ah. No se alcanza a ver bien qué nos está mostrando. Ya, esta es un grupo ¿cómo se llama? La trilla. Ya. Estos son unos caballos con señores con los brazos arriba y están todos gritando a los caballos para que, sí, para caballos parece que son, y esto es un montón, toda esta cosa amarilla es un montón de pasto, de paja, y es la trilla. Bueno, ahí lo tendrán que ver mejor porque a esta hora justo hay reflejo. Y en la noche es peor. Estas son unas sillas, que ya es otro tema, pero son sillas con una puesta de sol atrás, la silueta de las sillas. Ese se ve, sí. ¿Se alcanza a ver algo? Se alcanza a ver un poco la silueta de las patas de la silla o del respaldo. Qué terrible. Pero uno se tiene que imaginar esto, yo creo que Sí. sería como, me imagino un capítulo perfecto de Ojo con el Arte. ¿Qué se imaginan aquí, niños? Esta es se llama Crepúsculo de Maruri. Entonces, en la calle Maruri tenía un taller y esta es, bueno, todo esto cosas como rosado, se alcanzan a ver el rosado. Lo voy a marear tratando de moverla. Sí, yo creo que vamos a tener que mandar el PDF. Sí. Bueno, esta es una puesta de sol con una silueta de unos edificios, de unas casas, construcciones antiguas. Oye, y yo quiero hacer la última, la Sí, última pregunta y lo que quieran. después vamos a dejar abierto, va a ser un poco caótico, porque yo creo que va a ser difícil ordenar, que todos puedan conversar, pero vamos a tratar de hacerlo. Mi última pregunta es, si Nemesio estuviera vivo y estuviera en el barrio hoy día con la pandemia, ¿en qué estaría Nemesio? Yo creo que estaría haciendo programas en línea todo el rato. Sí, no, yo creo que estaría activo tratando de comunicarse como fuera. Ya, ¿y tenía onda con el barrio él o era más una onda pública general? No, 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 él le gustaba mucho su barrio, era bueno, toda su vida estuvo acá, esta fue su casa, la casa que él construyó, el terreno que compró, yo nací en esta casa, ¿Y sí, era de invitar a vecinos, era choclonado, tenía asado en la casa o era de ir a las casas a los otros? no, ¿O que no era era, bueno para el asado. no era, bueno, no, era, O no sea, sé, le gustaba comer asado, pero cero, no, cero parrilla, no, nunca existió una parrilla acá. No, él era así, achoclonado, pero claro, en el barrio no sé si habían tantos amigos, siempre muy buen vecino, los vecinos siempre mucha comunicación, siempre muy cercanos a los vecinos, al señor que barre siempre, bueno, la comunicación con la gente que uno ve todo el rato, eso era muy importante para él. excelente. Bueno, mira, voy a dejar abierto el audio ahora y también los videos. Si se llega a poner difícil la conversa, voy a quitar el video para poder dejar solo el audio. Sí es. Ahora todos pueden conversar. Aquí estoy, pues, Gaya. En un ratito más puedo ver. Bueno, B larga S. Un paseíto al día, la perrita, po. No puede ir. No, no puede. no, se puso caótico. Todos estaban hablando al mismo tiempo o estaban con el audio en cualquier cosa. Pero dile a la gente que quite su audio si va a preguntar, que se Eso. quite en mute y si quiere preguntar algo. Muy bien, Con el gracias. botón de la izquierda abajo. Muchas gracias, María Paz. Ahí está el oficio, la calle. Entonces, hagámoslo como nos recomienda María Paz. El que quiera preguntar, que deje libre el micrófono y haga su pregunta. ¿Quién se anima? A mí me gustaría saber de las etapas que tuvo la pintura de Nemesio, como cómo empezó, cómo terminó, con quién fueron los que principalmente lo influyeron, cuál es la técnica que más le gustaba. Uy, él hizo de todo. Mira, hizo acuarela, grabado, bueno, el mundo del grabado es inmenso. Acuarela, técnica mixta,
carboncillo, collage también hizo en algunas pinturas, y las técnicas, él era muy evidencial, él iba como encontrando diferentes técnicas en el camino y para darte un ejemplo, como para graficarte más, por ejemplo, él fue a París, vivió en París una época, y él vio los manteles, y los manteles tenían estos cuadraditos, la mayoría de los manteles en esa época tenían cuadraditos rojos y blancos, entonces él empezó a ver como si los arrugaba, daban como que los cuadraditos tenían estos volúmenes, entonces empezó a dibujar estos cuadrados, como cuadrados deformes que van dando un volumen en el fondo. Y empezó también a hacer estos cuadrados y empezaban a volarse y de repente se transformaban en volantines, entonces, o un vestido de una mujer, un vestido cuadriculado que va caminando y se le van volando los cuadraditos y va dejando como una estela para atrás de cuadraditos que se transforman en volantines también. También usó, bueno, el tema arquitectónico también mucho, pero se fue también muy de evidencia, como vivió en Nueva York, se subió a estos rascacielos, que aquí no había rascacielos en esa época, y se impresionó mucho en ver estas multitudes, esta mirada hacia abajo, que se veían como hormiguitas, entonces se veía como la perspectiva hacia abajo, así como desde arriba de un edificio, y abajo la gente como puntitos y los autos como unas manchitas, entonces empezó dentro de su imaginario, que hacía como estos bloques, estos volúmenes, empezó a hacer como estas multitudes que eran como unos puntitos, unas rayitas, y después rayitas con un puntito blanco como la cabeza. Después también tenía el tema de las camas. Para él la cama tenía, bueno, siempre usó muchos chales y mantas mapuches y bueno, mi mamá, que es del segundo matrimonio, es boliviana, entonces había muchas mantas bolivianas o mapuches que tenían rayas. Entonces él siempre estaba acostado con una cama con rayas, entonces también empezó a jugar con el volumen. ¿Cómo se ve el volumen si tú empiezas a deformar esa raya del chal? Entonces empezó a darse cuenta que en realidad la cama era un lugar muy cálido, donde él decía, bueno, uno se ama en la cama, uno se enferma en la cama, uno cuando tiene frío, tiene pena, se mete y se cobija en la cama, uno regalonea, pasa la mona. Bueno, y él dijo, bueno, en realidad la cama es un refugio, y es bien feo el mueble, decía, pero es un refugio acurrucado ahí con la almohada. Entonces él empezó a pintar estas camas que también tenían esta imagen como de autos en la carretera, también pintó muchas carreteras, entonces mezclaba las camas que iban en esta carretera, que estaban entre medio de estos bloques de edificios con multitudes, los cuadraditos, entonces estos temas cada vez empezaban a aparecer, bueno, también los tangos. Él le encantaba escuchar y ver bailar tango, y esta imagen de esta gente abrazada que se transforma en un volumen, los bailadores de tango, que ya son como una persona. Entonces, también empezó a meter a las figuras del tango entre medio, entonces ya era su lenguaje, y ahí él empezaba a armar como es como un relato poético de las cosas que le llamaban la atención en realidad. Eso es como, pero no tiene como la etapa de los tangos o la etapa de siempre mezcló todos los personajes o las formas según lo que él quería expresar. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Recuerde que tiene que sacar el mute, tiene que unmute. Oye, yo quería preguntar del programa Ojo con el Arte. Yo era un fanático de ese programa. ¿Por qué se metió a hacer eso? ¿Cuál fue su idea, su motivo? Bueno, lo que pasa es que el Ojo del Arte lo hizo la primera vez en los años, 60 y tanto, justo antes del golpe. Sí, como el 70 tal vez, no sé exactamente el año. Y no sé cuánto tiempo duró, pero
cuando vino el golpe se acabó. Hacía dentro del programa, dentro del Canal 13, en el noticiario, decía que justo antes del Curas Boom, hacía 1 minuto de Ojo con el Arte. Entonces la gracia era que él llevaba un cuadro, una lámina de alguna pintura, la televisión era en blanco y negro, entonces él decía, bueno, esto es Van Gogh. Entonces imagínense, él hizo esto de tal manera, imagínense cómo vio, bueno, empecé a explicar la pintura y decía, este color de aquí es un rojo intenso, esto, imagínense este amarillo, entonces para que la gente se imaginara realmente el colorido de la obra, duraba 1 minuto el programa. Y después, bueno, lo cerraron y nos fuimos todos autoexiliados. Y cuando volvimos el 84, vino la María de la Luz Sabañac, que trabajaba en la televisión, y dijo, oye, mira, yo tengo posibilidades de hacer un programa en el área artístico en Televisión Nacional, y me gustaría proponerte hacer El Ojo con el Arte de nuevo. Y él se entusiasmó, y lo hicieron, pero ya como un programa mucho más largo, y no 1 minuto, y con color, y con multidisciplinario también, hablaban de arquitectura, de teatro. Y lo que a él le gustaba, como en ese momento él era director de Bellas Artes, lo que más le gustaba es que él podía invitar a la gente a ir y acercarse al museo, le invitaba a la gente que no tuviera miedo. Le interesaba mucho comunicar el arte desde lo más profundo, no como una cosa intelectual y que ciertas personas que saben ciertas cosas son los que pueden ir a ver esto y opinar. No, esto era abierto para todo público. Como lo mismo que él hacía con El Ojo con el Arte, lo hacía en el museo, y yo conozco a varias personas que él una vez fue, paró a alguien en la calle, salió del museo, estaba parado afuera, paró a alguien en la calle y le dijo, oye, ¿tú conoces el museo? No, es una persona un poquito más humilde. No, yo, para mí no, que yo no puedo entrar a este palacio, imagínense. Y decía, no, claro que sí, venga, y lo llevaba y lo mostró todas las exposiciones que habían. Y le dio 1 hora y media y le mostró y le explicó cada una de las pinturas. Entonces, oiga, ¿puedo venir el próximo fin de semana con mi mujer y mi hijo? Pero claro, entonces él iba y le mostraba todo de nuevo, porque él quería que la gente pudiera entrar, que fuera como parte de todos los chilenos, no una cosa para una élite. Entonces, parte del Ojo con el Arte también tenía que ver con eso, de acercar el arte, la artesanía. Él en el Ojo con el Arte también decía, cuando iba a Quinchamalí, por ejemplo, o iba, ¿cómo se llama? El otro, Pomaire, iba a Pomaire y decía, vamos a ir a ver un artista de la greda. Entonces, la artesanía no era baja cultura, era un artista. Entonces, él trataba de elevar también la artesanía a otro nivel, no como una cosa más baja. Entonces, también eso lo hizo en El Ojo con el Arte. Eso. Muchas gracias. Última pregunta, ¿alguien más quiere preguntar? ¿No? Yo creo, no puedo dejar... Sí, ¿alguien quería preguntar ahí, perdón? Yo no puedo dejar de preguntarte... ¿Estás sola? ¿No puede aparecer alguna cara? Sí, obvio que sí. Vamos a ir poniendo caras mientras te Estoy pregunto. hablando con mi misma. No, ahí mira, ahí están apareciendo todas las caras. Ah, qué bueno. Para que veas, viste, están todos muy contentos y agradecidos contigo. Para poder ir cerrando, yo me comprometo a mandar el PDF, ¿no es cierto? Sí. Con toda la información para que puedan contactarte. Pero también, antes de cerrar, cuéntanos, actuó, según Juli Jung, actuó y tenía condiciones tu papá. Pero aquí los perros se pusieron a dar. Sí, actuó en varias películas. Era pintomono. Era pintamono. Le gustaba la actuación al hombre. Sí, le gustaba. Y actuó con varios artistas, con varios cineastas. ¿Cuál es la que te acordáis más? ¿O la que te gustó más?
Oye, a ver. ¿Habrá alguna que se pueda ver en algún lado? Sí, Aprovechando el encierro. hay una, pero no sé si se podrá ver. A ver, hay una que, bueno, Enrique Lin hacía juntaba varios artistas y hacía como unas obras, y también actuó ahí en alguna que si se meten a YouTube no van a ver a Nemesio, porque justo la que sale él no está en YouTube, pero hay una que se llama, que son entretenidas de ver, que incluso son cosas que uno podría hacer ahora en la cuarentena de repente con los vecinos. Tarzán, algo de Tarzán, ay, ¿cómo se llama? Felipe está por ahí, yo sé si me puede decir cómo se llama el de Tarzán. Bueno, algo de Tarzán. Porque el barrio te recuerda una selva, ¿por qué decís que podemos hacerlo entre todos? No, porque lo que hacía él era, bueno, no sé, de repente hay varias casas que están como unidas, o una comunidad, un pasaje, y uno se puede inventar una historia y todo el barrio, todos los vecinos actuarlo, por ejemplo, en cuarentena, puertas adentro. Hacían esas locuras estos personajes. Nosotros, la fundación nuestra está juntando a otras fundaciones para que hagamos algo en conjunto, porque es una generación que está, varios artistas, está, a ver, Roser Bru, está Carlos Ortúzar, está Venturelli, la Delia Alcarril, bueno, varios que eran personajes que hacían cosas juntos. Y hacían muchas locuras, y lo pasaban muy bien, siendo unas personas muy serias, que trabajaban y correctas y todo, pero también ellos tenían sus espacios donde filmaban estas cosas y hacían locuras. Jugaban. Era una época donde jugaban mucho y lo pasaban bien. Entonces, bueno, nosotros pronto vamos a empezar a mandar unas cosas, no voy a contar mucho, pero después del Día del Patrimonio se van a enterar de unas cosas, y que ahí van a poder ver que Día del Patrimonio falta poco, como el 29. Yo creo ahí que en van el a poder barrio... ver todas las locuras que hacían juntos. Yo creo que en el barrio vemos bastantes personas locas que nos podemos ofrecer de extra si tú necesitas y te Claro, podemos no, ayudar. no, yo digo, pero ahí de repente hay pasaje, un pasaje con portón, y ahí pueden los niños filmarse haciendo, no sé, inventarse una película y con el celular editar y armar un corto, y después cuando uno ve esas cosas pasados los años, son geniales. Excelente. Bueno, muchas gracias, Guillermina. De nada. Yo voy a dejar el audio ahora abierto para que todos te puedan agradecer, y vamos a cerrar esta segunda temporada contigo, invitándolos a todos a que mañana a las 12 conecten de nuevo en el canal. Vamos a tener a Raúl Zurita en Virus Poético, entrevistado por Angélica Bulnes. Así que ahora todos pueden agradecerle a Patricia. Voy a sacarle el mute. Perdón, a Patricia. A Guillermina. Gracias, Guillermina. Gracias, Guillermina. Súper entretenido. Qué bueno. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Parece que me está Haciendo aseo y entre medio viendo videos. Chao, chao, Guillermina. Chao, Gracias. Chao, vecinos. Chao. Chao.